Bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. ¿Cuántas veces hemos estado enfrentados a situaciones en las cuales muchas personas evidencian temor, angustia, zozobra, incertidumbre? Porque la situación a la cual nos estamos enfrentando supera nuestras propias fuerzas. Yo no sé si usted ha tenido el sentimiento en estos días de pensar que lo que está pasando y lo que pasa cotidianamente a nuestro alrededor pareciera superar todas nuestras fuerzas. A veces nos sentimos incapaces, a veces sentimos que lo que podemos hacer es muy poco frente a toda la dimensión de lo que estamos enfrentando. Una vez, en la historia del pueblo de Israel, tuvimos una historia similar. Un hombre llamado Goliat, que representaba a un pueblo, los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel, desafiaba al pueblo y a sus soldados permanentemente. En esa confrontación que había en las montañas que separaban los dos pueblos, este hombre de alta estatura, se describe como un gigante, salía y desafiaba todos los días a los soldados del pueblo de Israel. Era todo un ejército y este hombre estaba solo, pero aún así podía burlarse, desafiarlos y constantemente utilizaba expresiones como perros, los trataba como si fueran poca cosa. Pero ninguno de los soldados de Israel se sentía en capacidad de enfrentar a este enemigo. La realidad era que existía un enemigo y era un enemigo fuerte, poderoso. Desconocer la realidad ya es un problema. O sea, yo no puedo desconocer la realidad. Tanto los soldados como un personaje que aparece posteriormente, que se llama David, un jovencito, reconocen la misma realidad. Y al reconocer la realidad, nosotros estamos colocando los pies sobre la tierra. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es cuando frente a una circunstancia adversa o una circunstancia difícil, prefiere hacer de cuenta que nada está pasando. O niega la realidad o se esconde de la realidad. Ninguna de las dos cosas es solución. Yo no soluciono el problema simplemente haciendo de cuenta que no existe. Yo no soluciono el problema simplemente huyendo. Pero la actitud que asuma frente al problema sí hace la diferencia. En el pasaje del primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en una historia extensa, se nos cuenta de este gigante llamado Goliat y la manera en que desafiaba permanentemente a los soldados del pueblo de Israel. Los primeros versículos lo describen, es decir, describen al enemigo, describen al problema. Y claramente daba temor, porque se describe como un hombre grande, que tenía una cota de 5.000 ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce, y dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Lo describe como algo gigantesco y como un ser capaz de destruir. Es interesante que la actitud de los soldados del rey Saúl era una actitud de miedo, de angustia. Y pasaron varios días. Y dice que este hombre constantemente se paseaba por el valle y desafiaba a los hombres del pueblo de Israel. Cuando los hombres de Saúl trataban de enfrentar a este enemigo, él hacía alguna demostración de poder y ellos salían huyendo. Mire lo que dice el versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Parece normal. Cuando el problema que se nos presenta es muy grande y cuando el desafío que se nos presenta parece superar nuestras propias fuerzas humanas, pues evidentemente este es el resultado. El temor, la angustia, la zozobra, la desesperanza, la falta de certidumbre, la falta de fuerzas para enfrentar una situación por nuestra propia condición va a llevarnos a un temor. Dice que tenían temor y huían de él. Y cada uno de ellos decía, no hemos visto a un hombre así. Y es interesante que la realidad de lo que estaban viviendo no se puede desconocer. No la desconoció un hombre llamado David. En aquel momento era un jovencito. Y dice que él llegó para cumplir una tarea.
y era tratar de llevar algunas provisiones a sus hermanos que formaban parte de los soldados del rey Saúl en este conflicto. Cuando él llegó, se dio cuenta de la situación. Es decir, le explicaron qué pasaba con el enemigo, con este hombre llamado Goliat y con los filisteos. En otras palabras, él fue enterado de la misma realidad. No es que él haya visto una realidad diferente. No, la diferencia no estuvo en ello. Él vio la misma realidad, vio al mismo gigante, vio al mismo soldado, lo vio con las mismas armas y lo vio desafiando al pueblo de Israel. Dice que lo escuchó permanentemente, lo escuchó en varias ocasiones y siempre desafiando a los soldados del pueblo de Israel. Este jovencito en algún momento se ofrece para enfrentar a este gigante. Obviamente, todos pensaron que estaba loco. No era posible que ellos, soldados experimentados, no pudieran enfrentarse y que ahora este jovencito sin experiencia lo fuera a hacer. Es más, intentaron armarlo lo mejor que pudieron, pero ni siquiera las armaduras y ni siquiera los elementos de protección del rey le podían servir, ni siquiera le calzaban bien, porque eran mucho más grandes que él. Finalmente, este jovencito decide enfrentar el enemigo, la situación, la misma realidad que veían los demás. La actitud de él es una actitud de valor, pero es un valor que no es el fruto de la ignorancia o del atrevimiento, sino de la confianza en Dios. Dice que después de esto y después de escuchar los desafíos y probar que realmente no podía usar las armas humanas que le estaban proveyendo, ni la armadura del rey, dice que cuando vino el filisteo una vez más, los desafió y entonces dice la palabra del Señor, versículo 45 de 1 de Samuel capítulo 17. Entonces dijo David al filisteo Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado es a Dios, no a los soldados, no a mí, no al rey Saúl. Has provocado a Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Hubo el enfrentamiento, el rey David con su honda lanzó una piedra, golpeó a la cabeza del gigante, el gigante cayó, David lo venció y el pueblo de Israel pudo vencer a los filisteos. Hay una cosa interesante y es que David vio la misma realidad que veían sus hermanos y los otros soldados. Vio un gigante, un hombre peligroso, un hombre que desafiaba al pueblo de Israel, un hombre bien armado. La diferencia estuvo en la actitud. Él se enfrenta y no dice, lo voy a hacer con mis fuerzas. Antes, el pasaje nos había descrito que este muchacho había vencido animales salvajes que atacaban a sus ovejas. Pero él no dijo, yo he vencido animales. No, él dijo, el Señor Jehová Dios me ha ayudado, ha estado conmigo cuando ha pasado esto. Y cuando se va a enfrentar al gigante dice, el Señor te entregará en mis manos. Él no dice yo te voy a vencer, dice tú has desafiado a Dios. ¿Quién va a vencer la situación que estamos viviendo? Dios. Y lo va a hacer a través de nosotros. Y Dios lo va a hacer. Y mi confianza está puesta en que es Dios. No soy yo el que estoy enfrentando el coronavirus, ni la situación económica, ni de salud que está enfrentándose el mundo entero. No, lo va a hacer el Señor. En un relato que hicimos en días anteriores, hablábamos del rey Josafat. Y cómo claramente la oración es, esta guerra no es vuestra, decía el profeta, sino de Dios. David enfrentó a Goliat no en sus fuerzas. Él sabía el peligro que enfrentaba. Él sabía el enemigo que tenía, pero también sabía en quién confiaba. David confiaba en Dios. David sabía que su fuerza estaba en la confianza en Dios, en el poder de Dios, no en sus propias fuerzas. David no le dijo yo te voy a vencer, dice Jehová te entregará en mis manos, Jehová te va a vencer. Y es interesante porque muchas veces la diferencia no está en las armas que usamos, sino en el respaldo que tenemos. Dios es nuestro respaldo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que está con nosotros. Él nos bendice, Él nos respalda.
vamos a enfrentar la situación que tenemos con el respaldo de Dios. Él es el que vencerá. De esta vamos a salir fortalecidos.